Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga una vez más, mis amados hermanos. Los saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, a los que estamos presentes por medio de esta plataforma, para poder, hermanos, alabar al Señor, para poder reunirnos de alguna manera en espíritu, aunque si no estamos en cuerpo presente juntos por causa de toda esta situación que se está viviendo, pero estamos reunidos en espíritu. Y también un saludo para todos aquellos que de alguna manera pueden llegar siempre a oír el mensaje de la palabra del Señor, y que ese mensaje pueda traer siempre bendición para vuestras vidas. Rápidamente, hermanos, quisiera compartir con usted la meditación de la palabra, y que la palabra pueda verdaderamente hacer esa obra en nuestra vida. Amén. Ya hemos estado viendo, hermanos, cómo el Evangelio del Señor, el Evangelio de Dios, que es acerca del reino de Dios, ese es el mensaje del Evangelio. El reino de Dios. Y ese reino obviamente está centrado, concentrado en Cristo Jesús, porque Él es el rey de ese reino. Amén. Ese reino que Dios había hermanos, podríamos decir así, creado desde el principio. Dios había instaurado el reino desde el principio, había establecido su reino desde el principio de la creación. Pero ese reino se perdió, se sabe, por medio de la caída de Adán. Pero luego, hermanos, ahora vino, después de miles de años, vino el Mesías, el postrer Adán, como lo menciona el apóstol Pablo, para recuperar y para poder instaurar ese reino glorioso sobre este planeta. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso que usted va a ver que Juan, Jesús y los apóstoles proclamaron ese mensaje, ¿verdad? Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Nunca se nos invita a ir al reino, se nos invita a entrar, sí, al reino, pero jamás se nos invita a ir al reino. El reino va a venir, amén. Nosotros entramos por medio de la fe en Cristo, en esa dimensión, ¿verdad? Que es el gobierno de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, es el gobierno de Dios. Ahora nosotros, por medio de la fe en Cristo, estamos participando de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y todas esas promesas estaban cumplidas, se habrían de cumplir en la persona de Cristo Jesús, o por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios habría de cumplir, hermanos, todas las promesas que había hecho a sus siervos y al pueblo de Israel, por medio de los profetas. Así que nosotros, ya perteneciendo a este reino glorioso, este reino maravilloso, como Pedro dice, ¿verdad?, que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros tenemos que entender ciertos principios, ciertas cosas que se dan en las Escrituras, para no entrar en confusión. Yo siempre les he enseñado que todas las cosas que están en el Evangelio, concernientes a la salvación, a la redención, a la vida eterna y al reino, son cosas que se viven en el presente, pero todavía no. Eso es, lo tenemos, pero todavía no. ¿Se acuerdan que siempre les he hablado de eso? La salvación, ¿somos salvos? Sí, pero todavía no. Esa salvación se va a hacer efectiva cuando Cristo Jesús venga. Actualmente, en estos momentos, ¿tenemos la vida eterna? Sí, tenemos la vida eterna, pero todavía no. Esa vida todavía no se ha hecho efectiva, porque todavía morimos. Esa vida se va a hacer efectiva cuando Cristo Jesús venga. ¿Estamos en el reino de Dios? Sí. O sea, en el gobierno de Dios por medio del Mesías, sí, porque Cristo es nuestro Rey. Siempre y cuando, ojo hermanos, siempre y cuando hagamos la voluntad de nuestro Señor. Porque puede darse el caso que el Señor nos llegue a decir, y Dios no lo quiera, Dios no lo permita, pero puede darse el caso que el Señor nos venga a decir en aquel día, como lo dijo a los judíos en su tiempo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O sea, si Él es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él nos enseña, lo que Él nos manda, lo que Él nos ordena. Si Él es nuestro Rey, tenemos que obedecerlo, tenemos que someternos. No es un gobierno, hermano. El reino de Dios no es un gobierno democrático donde el pueblo gobierna, ¿verdad? O no gobierna, pero donde el pueblo toma las decisiones, quita presidentes, pone presidentes, elige. Si no le gusta el presidente, hay manifestaciones, se levantan y lo sacan. Es un gobierno democrático, el gobierno del pueblo. El pueblo es el que elige a sus gobernantes. No, el reino de Dios es un gobierno teocrático,
donde es Dios quien gobierna. Entonces nosotros ahora, aunque si Dios, hermanos, es soberano y su reino es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad es su reino, y ese es otro aspecto del reino que tenemos que entender cuando hablamos del reino de Dios, se está refiriendo a que Dios gobierna, Él controla todas las cosas de todo el universo. Y la tierra no se exceptúa de esa influencia, de ese gobierno de Dios, que Dios tiene sobre su creación. Él controla todas las cosas, un terremoto no pasa sin que Dios no lo permita, un cabello de nuestra cabeza no cae en tierra sin que Dios no lo permita y Dios no lo sepa, una enfermedad no puede acontecer a nuestra vida y a cualquier ser humano sin que Dios no lo permita, una hoja de un árbol no cae en tierra sin que Dios no lo permita. Entonces ese es el gobierno, hermanos, podríamos decir, de la soberanía de Dios. Pero hay un gobierno también literal donde la creación, en este caso los seres humanos, tienen que, hermanos, someterse a ese gobierno. Hoy podemos ver en este planeta, la humanidad no está sometida al gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es estar en el reino de Dios? Si usted y yo, hermanos, estamos en el reino de Dios, recuerde que en el reino de Dios hay un rey. Amén. Y en un reino, nosotros no entendemos mucho eso porque nosotros nunca hemos vivido bajo una monarquía. La monarquía es donde hay reyes, ¿verdad? Nosotros hemos vivido siempre en gobiernos democráticos. Pero en una monarquía no se hace lo que el pueblo quiere, se hace lo que el rey dice. Él es el rey, él tiene la corona, él está sentado en un trono. Los presidentes no están sentados en tronos, ¿verdad? Aunque si hay una silla presidencial, pero ellos no están sentados en tronos. En cambio, los reyes sí, los reyes tienen corona, tienen investidura, tienen gloria y tienen autoridad sobre su reino, y ellos hacen como ellos quieren. La palabra del rey se obedece. Entonces, si nosotros estamos en el reino de Dios, en ese reino, pero en el aspecto espiritual, porque va a venir el reino manifestado, literal, en toda su gloria y que se va a establecer sobre esta tierra, ¿qué significa estar en el reino de Dios? ¿Cómo va a saber usted, usted y yo, cómo vamos a saber si verdaderamente estamos en el reino de Dios? Lo vamos a saber cuando nosotros hagamos la voluntad de nuestro Señor. Por eso que en la oración del Padre Nuestro que nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos, ¿cómo empieza la oración? Dice, cuando dice, Maestro, enséñanos a orar. Muy bien, cuando oréis así. Orad así de esta manera. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, escúcheme, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir venga a nosotros tu reino? Los discípulos anhelan la venida del reino. Los hijos de Dios anhelan la venida del reino. Ojo, note que el reino viene. Nosotros no nos vamos al reino. El reino viene. Por eso es venga tu reino a nosotros. ¿Y qué cosa es el reino? Y hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, así también se haga aquí en la tierra. ¿En la tierra los seres humanos hacen la voluntad de Dios? No. Por causa del pecado los seres humanos no hacen la voluntad de Dios. Viven de espaldas a la voluntad de Dios. No quieren someterse al gobierno de Dios. Pero Dios quiere, hermanos, por eso que el evangelio, es una buena noticia de amor, es un mensaje de amor, es como una carta de amor. ¿Sabe por qué? Porque algo que Dios anhela de sus criaturas, aunque si Él puede obligar a sus criaturas que se sometan a Él porque Él los ha creado, pero Dios quiere que sus criaturas se sometan a su señorío, no porque por obligación o por imposición, sino por amor. Por amor. Y eso es lindo, hermanos, porque recuerde usted, mire, este no es el tema, un ratito he hecho un paréntesis, pero recuerde usted que está en el pasaje, hermanos, en la Torá, en el Antiguo Testamento, enseña acerca de dar la libertad a los esclavos cada 6 años, ¿verdad? Cada 6 años, si usted era israelita y tenía un siervo, un esclavo, en el 7º año tenía que usted liberarlo. 6 años iba a trabajar para usted, pero el 7º año usted tenía que liberarlo. Los esclavos eran liberados, o sea, obtenían la libertad porque era un mandato de parte del Señor, haciéndoles recordar a los israelitas que ellos también habían sido esclavos en Egipto y que Dios los había liberado.
Mire, qué lindo, eso es una enseñanza preciosa, porque nadie puede hacer algo que primeramente no haya recibido. ¿Por qué Dios les pedía que los israelitas liberaran a sus esclavos? Porque ellos habían sido liberados por parte de Dios de la esclavitud de Egipto. Pero mire, hay un pasaje muy lindo, decía, pero si un esclavo no quiere, tú le haces libre, le das la libertad, pero no quiere irse, sino que te dice, mira, yo quiero servirte, yo estoy bien en tu casa, me siento bien contigo. Yo no quiero irme, yo quiero servirte toda mi vida, yo y mi familia queremos servirte. Ya no por obligación, ya no por imposición, que es eso la esclavitud, ¿verdad? Sino ya por amor. Entonces, ¿qué cosa hacía? El amo tenía que horadarle, hacerle un hueco en la oreja, como señal de que ese esclavo quería someterse a su amo voluntariamente por amor. Por eso que, hermanos, Dios ahora a nosotros nos ha hecho libres, pero Él anhela y Él desea que nosotros nos sometamos a su gobierno, a su voluntad, no por imposición, sino por amor. Entonces nosotros, hermanos, por eso, si amamos a Dios, tenemos que someternos a su voluntad, no a la nuestra, no a nuestros deseos, sino que a la voluntad del Señor. Ahora, estando en esa esfera del reino, y obviamente va a venir el reino literal, pero todavía estamos en este mundo, en espera de la manifestación de ese reino literal, y que ese reino se establezca en este mundo, el gobierno de Dios en este mundo, y podamos nosotros heredar ese reino que Dios ha preparado desde la fundación del mundo. En el proceso, hermanos, todavía estamos en esta carne. Y por cuanto estamos todavía en esta carne, tenemos luchas contra nosotros mismos, con nosotros mismos, cuando nuestro viejo hombre muchas veces se levanta y se rebela contra la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que, hermanos, someter a la carne por medio del Espíritu. Por eso dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces no hay manera, hermanos, de someter la carne, los deseos carnales, el viejo hombre, si no es por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces por eso que necesitamos tanto, hermanos, de la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo para poder subyugar los deseos carnales que combaten con nuestra alma. Pero no solamente, hermanos, aquí están los deseos de nuestra carne, sino que tenemos también un enemigo. Un enemigo. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Y ese enemigo se llama el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que rápidamente vamos a meditar un poco, hermanos, vamos a aprender un poquito una estrategia que el diablo usa para hacer caer a los hijos de Dios. Y el título de este mensaje se llama, si usted lo apunta o bueno, después lo va a recordar, se llama No te dejes arrastrar por el dragón. Es interesante que en las Escrituras Dios ha manifestado por medio de sus siervos 3 manifestaciones del enemigo de nuestras almas. Amén. Este ser espiritual, que es un poder espiritual, o sea, que es un ser espiritual, no es un ser visible, fue bueno, no podemos ser dogmáticos en qué cosa fue, si fue un arcángel, si fue un querubín, si lo vemos en Ezequiel capítulo 28, pues dice que era un querubín de alas desplegadas. Amén. Que estaba a la presencia del Señor, pero era un ser espiritual, obviamente, era un ser angélico, pero que este ser angélico cayó antes de la creación del hombre. Entonces, una de las formas, y este se ha convertido en enemigo de nuestras almas, en enemigo de la humanidad, y una de las formas, hermanos, que el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene y usa para poder, hermanos, hacer que los hijos de Dios se aparten de la voluntad de Dios y por ende se pierdan, es que arrastra. Por eso que el nombre del mensaje es No te dejes arrastrar por el dragón. Y rápidamente vamos a ver nuestro texto, son 2 textos que vamos a leer. Y el primero se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4. La Biblia al día traduce de la siguiente manera. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo,
encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola, dice, verso 4, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Usted sabe, por lo menos, los que ya tienen tiempo en el Evangelio, de que el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación es un libro llenos de figuras, ¿verdad? Está hecho de esta forma. Siempre, hermanos, los escritos apocalípticos están siempre escritos de una manera que usan muchas figuras, muchas imágenes que representan a algo o a alguien. En este caso, le decía yo que las escrituras nos muestran diríamos así, tres formas como el enemigo de nuestras almas, que es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, se manifiesta para atacar a los hijos de Dios. Una es como serpiente, otra es como león y otra es como dragón. Diríamos que como dragón es su máxima expresión. No es que él sea un dragón literalmente, no es que él sea, hermano, una bestia ahí como un dinosaurio, ¿no? Como un dragón con su cola y todas esas cosas. No, sino que es una forma de representar, porque los dragones, si existieron o si está dentro de la mitología, no lo sabemos, hay gente que dice que sí existieron. Bueno, si los dragones existieron, pues eran animales muy temibles. Y peor aún acá se nos muestra que es un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente es algo figurativo, no es real, ¿ok? Pero cuando se habla del dragón es porque Dios lo está usando como una figura, porque tiene características de las cuales, hermanos, nos va a enseñar Dios cuáles son las características o los atributos que el diablo tiene y usa para hacer guerra o para atacar o para tentar o para arrastrar a los hijos de Dios. Y en este caso lo representa por medio de un dragón, así como también lo representa por medio de un león, así también como es representado por medio de una serpiente. Son figuras, ¿verdad? Son figuras. Entonces, dice, hermanos, aquí nuestro texto, en el verso 4, que este dragón que está representando al diablo y Satanás, la serpiente antigua, como este se le llama, que el Señor lo reprenda, dice, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora, obviamente hay muchas formas de interpretar este texto. Ya recuerde que todo esto es simbólico y que cada una de las cosas que están ahí tienen un significado, ¿verdad? Las 7 cabezas, los 10 cuernos, las diademas, el color del dragón, porque es un dragón rojo, escarlata. Después se nos habla también de la visión que Juan tuvo de una mujer que está a punto de dar a luz, que está embarazada y está a punto de dar a luz, y que el dragón se planta o se para frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como éste naciera. Pero vamos a centrarnos en las características que tiene este dragón y qué es lo que usa para derribar a los hijos de Dios. Dice, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Muchos comentaristas dicen que interpretan este texto de que esta tercera parte de las estrellas de los cielos está simbolizando o está representando a los ángeles celestiales. ¿Es así? Puede ser, porque recuerde que Apocalipsis es un libro simbólico, puede significar muchas cosas. Puede ser, porque las estrellas también representan a seres celestiales, ¿ok? Representan a los seres, representan también a los ángeles. Pero también las estrellas representan no solamente a los ángeles, sino que también representan, en el libro de Daniel, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, al Israel de Dios. Entonces podemos aplicar a ambas cosas, pero notemos, si el texto aquí nos está hablando de los ángeles de Dios, ¿cómo hizo, hermano? Mire, ¿cómo hizo el dragón para derribar, para conquistar, para seducir y hacer que seres celestiales que adoraban a Dios, que servían a Dios, que hacían la voluntad de Dios, como eran los ángeles, poderse arrastrar la tercera parte de los ángeles del cielo
y arrojarlas sobre la tierra. Hacer que caigan estos seres celestiales, estos seres que son santos. Entonces él en su manifestación como dragón arrastra por medio de su cola, arrastra. Esa es su función. ¿Por qué? Porque él, hermanos, mire, si hay algo que, lo vamos a decir de esta manera para que usted lo entienda, si hay algo que el diablo no es egoísta. Él, hermanos, por medio de su rebelión, porque quiso establecer su trono, donde está, hermanos, el trono del Eterno, del Altísimo, ahí quiso establecer él su trono, ser igual que el Altísimo. Y por eso fue derribado. Lo echaron del cielo a la tierra. Pero él, hermano, no quiso, o no, que no, por eso le decía que no es egoísta, él no quiere ser derribado solo. Él no quiere, hermano, ser condenado solo, porque al diablo, hermanos, fue condenado por su pecado y por su rebelión, y Dios preparó, como lo dice la Escritura, un lago de fuego que arde con azufre, que fue preparado para el diablo y para sus ángeles que se rebelaron con él. Entonces, como él no se quiere ir solo, él arrastra. Arrastró, si el pasaje aquí nos habla de los ángeles, arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, para que se fueran juntamente con él en su rebelión, y no solamente en su rebelión, sino que juntamente con él también sean condenados. Pero no solamente, hermanos, a los ángeles, sino que el diablo se convirtió en el archienemigo del pueblo de Dios, en el archienemigo de la humanidad. Por eso que empezó, apenas Dios había culminado su creación con el hombre, lo vemos, hermanos, que se introduce en el huerto, en ese lugar santo, ahí se introduce, y usa a un animal, el serpiente, porque no es la serpiente, es el serpiente, el Nahash, así se llama, lo usa para tentar a la mujer, y de esta manera ellos salgan de la voluntad de Dios, así como los había arrastrado a los ángeles, sacándolos de la voluntad de Dios, que se apartaran de la voluntad de Dios, que se apartaran de la soberanía de Dios, que se apartaran del gobierno de Dios, que se apartaran del reino de Dios, que se apartaran de la autoridad de Dios para hacer su propia voluntad. Ahora también va a arrastrar en este caso a la primera pareja, a la primera creación, que es Adán y Eva. Y los va a arrastrar como serpiente en este caso a que ellos cometan el mismo pecado que él quiso o que él cometió. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Eva? Cuando le dijo, con que el Señor os ha dicho, ¿verdad? Que no comáis de los árboles del fruto del huerto. Y Eva le dijo, no, Dios no nos ha dicho eso, sino que nos ha dicho, del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, de él no comáis. Es más, ni siquiera lo toquéis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Entonces, ¿qué le dice el diablo? La serpiente, ¿qué le dice? No es verdad. No es verdad, eso no es cierto, le dice. Sino que sabe Dios, que el día que ustedes coman del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios o como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Qué le estaba inyectando, hermanos, con su palabra, ese veneno? ¿Qué le estaba inyectando a esta serpiente como veneno? Porque ahí es como un veneno que le inyecta de su propia naturaleza. ¿Qué le está inyectando? A que la mujer, en este caso a Eva y su marido, cometan el mismo pecado, los está arrastrando a que cometan el mismo pecado que él cometió. ¿Cuál fue el pecado del diablo? Él quiso ser más de lo que Dios le había concedido. Dios le había dado, hermanos, una posición en los lugares celestiales. Si es cierto que Ezequiel capítulo 28 se aplica, hermanos, a este ser celestial, entonces él era un querubín. Y los querubines son guardianes, hermanos, del trono del Eterno. O puede haber sido un arcángel, no lo sabemos exactamente, pero era un ser celestial, glorioso. Si usamos el texto de Ezequiel dice, hermanos, que el día que él fue creado, fueron creados los tamboriles, fueron creados, hermanos, un cierto tipo de alabanza. Dice que su vestimenta era de piedras preciosas y dice que era hermoso. Dice por eso que por causa de su hermosura se enalteció su corazón. Y Isaías nos dice de que cuál fue su pecado también, que él quiso poner su trono junto al trono del Altísimo.
Entonces, él no se contentó con con la posición que tenía, sino que quiso algo más, anheló algo más. Y no anheló cualquier cosa, anheló poner su trono, o sea, porque, mire hermano, es cierto que Dios está en su trono y Él gobierna el universo, pero Dios gobierna y cuida, hermanos, el universo, toda la creación por medio de los seres celestiales que Él ha creado. Hay un concilio celestial también en los cielos. Hay un concilio de seres espirituales. Están los 24 ancianos, que son 24 órdenes sacerdotales. ¿Ok? Son reyes y sacerdotes. Por eso que hay tronos, dominios, potestades, autoridades, reyes, principados. Hay jerarquías dentro del reino de Dios. Y esas jerarquías también hay de parte del reino de las tinieblas. Entonces hay jerarquías. Entonces había trono. Él tenía su trono, o sea, su autoridad. Bajo su mando estaban legiones de ángeles gloriosos. Él era un ser glorioso, bañado en luz. Dice que se paseaba en medio de las piedras de fuego, se paseaba. Y hermanos, pero él no se contentó con lo que era y con lo que tenía, sino que anheló establecer su autoridad y su trono tan igual como el trono del Eterno. Y por cuanto se había exaltado y se había enorgullecido, se había vuelto orgulloso, entonces, ¿qué le pasó? Fue derribado. Pero él no se vino solo, arrastró a sus huestes celestiales que estaban bajo su mando y arrastró, si es que este texto es así, a la tercera parte de los ángeles del cielo. Los arrastró junto con él. ¿Verdad? Es como, no sé si usted ha oído cuando dice, si me voy a condenar, pues no me voy solo, contigo me voy. Y agarra, hermano, y arrastra a una persona que se está cayendo, ¿verdad? De repente en un abismo, no me voy solo, me voy contigo, y arrastra a otra persona o arrastra a un grupo de gente. Entonces él arrastró, con su cola arrastró a la tercera parte de los cielos. Arrastró a la primera pareja humana que Dios había creado y que estaba en el huerto del Edén. Y así se produjo la caída de la raza humana. Pero ahora también, hermanos, esa misma estrategia la usa para con el pueblo de Dios. Mire, vamos a leer otro texto, el otro texto que se encuentra en Apocalipsis 12, verso 13. Palabra de Dios para todos dice, cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, después de una batalla que hubo en el cielo con Miguel, comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al niño. Esta mujer obviamente representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de donde viene el Mesías. El niño es el Mesías. Pero a la mujer se le había dado las alas de la gran águila y pudo volar al lugar que tenía en el desierto, donde sería protegida y estaría lejos del dragón durante 3 años y medio. Y mire que lo que dice, el dragón arrojó agua por su boca. Y hermanos, ese es tremendo de poder tal vez estudiarlo de una manera, obviamente esto es simbolismo, ¿okay? Todo esto no es literal, siempre tienen un significado de algo, pero podemos aplicarlo a muchas cosas con la ayuda del Señor. Pero yo quiero que usted piense algo. ¿Qué cosa arroja un dragón por su boca? Los dragones no arrojan agua. ¿Qué arrojan los dragones de su boca? Fuego. Amén. Pero aquí el dragón no está arrojando fuego, sino que arroja agua. Curioso, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha visto y se ha puesto a meditar. ¿Pero por qué arroja agua? Y si la escritura nos dice que arroja agua es porque hay una enseñanza ahí. Hay un simbolismo de algo ahí. Por su boca, dice el dragón, en vez de arrojar fuego, arroja agua por su boca, como si fuera un río, un torrente, para que la corriente arrastrara a la mujer, que representa a Israel y por ende al pueblo de Dios. Note, ¿se da cuenta, hermanos, aquí? En este mismo capítulo 12, el dragón con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas de los cielos, que son ángeles, se puede interpretar de esta manera, y las arroja a la tierra, los hace caer. Pero también este dragón, hermanos, de su boca arrojó agua como si fuera un río, dice, para que la corriente arrastrara a la mujer.
¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es su propósito? Arrastrar. ¿Cuál es la estrategia que usa en contra del pueblo de Dios? Arrastrar. Arrastra, arrastra. Él quiere arrastrarte. Él quiere arrastrar a los hijos de Dios. Él quiere, hermano, él no quiere ser condenado solo, él quiere ser condenado junto. Él quiere, hermano, que nos vayamos juntamente con él. Porque en ese sentido él no es egoísta, como le dije. Él no se quiere ir solo, él se quiere ir bien acompañado. Y por eso arrastra. Si me voy, no me voy solo, me voy contigo. Entonces el dragón, hermanos, aquí arroja agua por su boca como si fuera un río para que la corriente, dice, arrastrara a la mujer. A su nombre, gloria. Vamos a entonces a ver acá un asunto. Entonces ya vimos qué es lo que el dragón hace, que representa al diablo y Satanás. Arrastra. El dragón, que está representando al diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos. Una de las formas que tiene para hacer caer a los hijos de Dios y apartarlos de la voluntad de Dios y apartarlos de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios, es que nos va a arrastrar o va a querer arrastrarnos. Entonces, con este orden de ideas, rápidamente, vamos a ver cómo es que el dragón nos arrastra o nos puede arrastrar. Número 1, por medio de la corriente del mundo. ¿Recuerda que dice que botó agua de su boca para arrastrar, para que, como dice, como un río, para que la corriente arrastrara a la mujer? Usted ha visto un río, ¿verdad? Caudaloso. Ese río cuando se desborda, arrastra, hermanos. Nosotros en Perú, los que sobre todo los peruanos, yo no sé en otros lugares, pero tenemos la experiencia ahí, hermanos, de los famosos huaicos, que son cuando las lluvias aumentan en la sierra, hermanos, y los ríos se desbordan y salen de sus caudales y entran, hermanos, a las ciudades y arrastran con todo. Hace poco nomás, hermanos, aquí, yo no sé si usted vio las noticias, pero fue aquí en Sardeña, donde también hubo, hermanos, un aluvión. Los ríos se desbordaron, hermano, y los ríos entraron a la ciudad. Y, hermano, usted lo ve ahí videos en YouTube, mírelos si usted no lo ha visto. Pero cómo arrastra, hermano, máquina, se lleva con todo. Porque nadie puede resistir, hermanos, a la corriente de ese río. Arrastra con todo. Y eso es lo tremendo, hermanos, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, él arrastra. O sea, te lleva incluso en contra de tu voluntad. Te jala, te arrastra con su corriente. Dios no arrastra a nadie. Dios, por eso le decía que Dios quiere que sus criaturas no se sometan a Él y le sirvan a Él por obligación, sino por amor. Por eso que cuando usted ve en Ezequiel, el río de Dios es un río que no arrastra. Es un río que cuando Ezequiel ve ese río, él se comienza a meter a pocos. Se comienza a meter a poco. Primero es un riachuelo pequeño que sale del templo del Señor. Usted léelo en Ezequiel. Sale del templo del Señor un río, del trono del Eterno sale un río. Pero primero es pequeño y él se va metiendo y primero le llega a los pies, a los tobillos. Luego se va metiendo más, él mismo se va metiendo más y las aguas suben hasta la rodilla, y se va metiendo más y dice que de pronto se convierte en un río que llega hasta el pecho. Pero ese río no arrastra, es un río donde tú te tienes que meter. Primero tus pies, luego tu rodilla, luego todo tu ser. Y eso tiene enseñanza. Pero en cambio el diablo arroja un torrente de agua turbulenta de su boca como dragón. En vez de lanzar fuego, lanza agua para arrastrar a los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nos arrastra? Número 1, por medio de la corriente del mundo. Vamos a leer nuestro texto que está en Efesios capítulo 2, verso 1 al 2. Dice, Pablo escribiendo a los Efesios, según la versión Castellán, dice, tiempo atrás vosotros también estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados. En aquel entonces, miren lo que dice,
os dejabais arrastrar por las corrientes de este mundo y obedecías los dictados de ese príncipe, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, que ejerce su poder en el aire y que actúa en el corazón de los que se rebelan contra el Señor, o sea, de los que no se someten a su voluntad. Hermanos, el diablo a los que están en el mundo, a los que están sin Cristo, se los arrastra como si nada. Pero Él no solamente está contento en arrastrar a la gente impía, porque ya son de Él. Él quiere arrastrar también a los hijos de Dios, como lo hizo con los seres celestiales, como lo hizo con nuestros primeros padres Adán y Eva. Pero ¿cómo lo va a hacer? No es que, hermano, el diablo se te va a presentar como un dragón ahí delante tuyo, todo rojo, con 7 cabezas, con 10 cuernos y su cola ahí, ¿verdad? Para arrastrarte. No, 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 no. El diablo va a usar, hermanos, ciertos sistemas. El diablo va a usar, hermanos, ciertas estrategias. Puede usar incluso hasta seres humanos para arrastrarte. Él sabe, hermanos, si nos conoce, sabe cuáles son tal vez nuestras debilidades. Él sabe qué cosa el ser humano, en qué áreas es débil el ser humano. Por eso que cuando, mire, si usted lo ve, quiso arrastrar a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, este diablo atrevido quiso arrastrar al Señor Jesucristo. Por eso que lo va a tentar en el desierto. Después de 40 días y 40 noches que el Señor había ayunado, dice, se le apareció el diablo y lo tentó y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, mire, ¿a dónde va a atacar? A su identidad. Si de verdad eres un hijo de Dios, o eres el hijo de Dios, le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor le dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo lleva a un monte alto y le dice, lo lleva a un monte, primero lo lleva a un monte y le muestra, hermanos, todos los reinos de la tierra. Todos los reinos y la gloria de ellos. ¿Qué cosa es la gloria de los reinos? Las riquezas de los reinos de la tierra, de las naciones. Le muestra todas las riquezas. Y le dice, mira, todo esto te daré porque a mí me ha sido dado y yo se lo doy a quien a mí me da la gana. Y todo esto te lo daré si postrado me adorases. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Luego lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, tírate, aviéntate. Y luego le cita la escritura y le dice, porque escrito está. Y justamente cuando el diablo usa las escrituras, justamente ahí está lanzando su río, su agua de su boca. Porque el agua siempre representa palabra. Pero es un río contaminado. Es un agua contaminada. Y dice, escrito está, y le cita el Salmo 91 que leyó nuestra hermana Rocío. Él enviará sus ángeles acerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra y te sostendrá. Y el Señor le responde, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y dice, y desde ese momento el diablo se apartó de él por un tiempo. Pero miren, ¿por qué lo tienta de esta manera? Porque el diablo sabe cuáles son las debilidades del hombre. Por eso, hermanos, que el diablo hoy al mundo lo para tentando, hermanos, con las riquezas, con los placeres. Por eso que, hermanos, que los cantantes, si usted no lo sabe, pero yo sé que muchos de ustedes están al corriente de todo esto, pero la gran mayoría de artistas y cantantes del mundo han hecho pacto, han vendido su alma literalmente, hermanos, con el diablo, con el chamuco, que el Señor lo reprenda. ¿A cambio de qué? A cambio de riquezas, a cambio de fama, a cambio de placeres. Otros a cambio de poder para llegar a ser grandes políticos, lo que sea, o ser gobernantes. Hacen pactos, hermanos, satánicos, con sacrificios y todo. Venden su alma y sellan su pacto con sangre, porque todo pacto se sella con sangre. Por eso que muchos de estos cantantes, reggaetoneros, salseros y de todos los rockeros y de todos los géneros, muchos de ellos, hermanos, cuentan lo que han hecho en sus canciones. Entonces, el mundo está siendo arrastrado por el diablo. Y el mundo tiene qué cosa, el sistema del mundo tiene qué cosa. Habla de corrientes.
su forma de pensar, su forma de vivir. El mundo anhela el dinero, anhela la fama, anhela los placeres. Están en contra de la soberanía de Dios, no quieren someterse a la soberanía de Dios. Son hijos de desobediencia, hijos de ira. Entonces Pablo le está hablando a los efesios y le dice, tiempo atrás vosotros también, le dice, estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados en aquel entonces, dice, cuando no éramos creyentes. Os dejabais arrastrar por las corrientes de este mundo y obedecíais, mire, y obedecíais los dictados de ese príncipe que ejerce su poder en el aire y que actúa en el corazón de los que se rebelan contra Dios. O sea, no obedecíamos. Antes nosotros, hermanos, estábamos andando con la corriente de este mundo. Seguíamos la corriente de este mundo, las modas de este mundo, todo lo que el mundo nos ofrece. Cuyo príncipe o cuyo Dios de este mundo, el Dios de este mundo, de este sistema, no del planeta, sino del sistema que está rigiendo en este mundo, en este planeta, es el diablo y Satanás, porque así se le llama, el Dios de este mundo. Y nosotros vivíamos así. No obedecíamos a Dios, pero sí obedecíamos al diablo. Pero gracias y bendito sea el Señor, hermano querido, que mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a causa, hermano, de que estábamos siguiendo y siendo arrastrados por la corriente de este mundo y haciendo la voluntad y los dictados de este príncipe que ejerce su poder en el aire, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, el Señor, hermanos, tuvo misericordia de nosotros, se manifestó a nosotros y la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones y Dios nos ha sacado, hermanos, de ese dominio, de ese reino de tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. Pero no crea, hermano, que el diablo se va a quedar contento o que se ha quedado contento o que se ha resignado con haberlo perdido a usted y a mí. Entonces él nuevamente va a querer recuperar lo que un tiempo fue suyo. ¿Y cómo lo va a hacer? Te va a querer arrastrar. ¿Y cómo lo va a querer hacer? ¿Cómo te va a querer arrastrar? Por medio de la corriente del mundo. Por eso, hermanos, hoy más que nunca nosotros miramos que el mundo se ha metido tanto dentro de la iglesia del Señor. Y cuando hablo del mundo estoy hablando justamente, hermanos, del sistema que gobierna este planeta, de este sistema de pecado, de este sistema que solamente está enfocado en lo material, que está enfocado en las cosas de este tiempo, en las cosas terrenales nada más, en los deseos de la carne, porque lo que el diablo hace es eso, es lo que el diablo hace, hermanos, es darte todo que va a satisfacer tus deseos carnales. El diablo es como si fuera un spacciatore de droga, que le está ofreciendo ahí su droga a todos aquellos que son drogadictos, que son viciosos de estas sustancias. Y él está dándole lo que ellos quieren. Así actúa el diablo. Entonces, hermanos, por eso que las Escrituras nos hablan, hermanos, como en Romanos capítulo 12, verso 2. Mire lo que dice. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior o en la renovación de vuestra mente, dice. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Oiga eso, porque cuando nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de ese espíritu que gobierna en el aire, que es el diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda, hermanos. Por eso, hermanos, que nosotros, hermanos, nosotros podemos ser muy susceptibles a esto porque todavía estamos en este mundo. Lo que tenemos que tener claro es que si aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. O sea, ya no pertenecemos a este sistema, ya no pertenecemos a este reino de este mundo. Pertenecemos al reino de la luz, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Pero como estamos todavía aquí, hermanos, y tenemos que trabajar, y tenemos que estudiar, y tenemos familia, y hay que hacer esto, y hay que pagar la casa, y hay que pagar el agua, la luz, y una serie de cosas, porque estamos todavía en este mundo, el Satanás usa todo lo que hay en el mundo para tentarnos, para seducirnos. Con la forma de pensar que el mundo tiene. ¿Por qué, hermanos, los seres humanos venden su alma al diablo? ¿Por qué los artistas venden su alma al diablo? Todos ellos lo hacen, hermanos, porque quieren dinero. ¿Por qué una jovencita se prostituye? Por dinero.
Porque en este mundo, la filosofía de este mundo, el pensamiento de este mundo, la corriente de este mundo es que tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes, no eres nada. En Dios no es cuánto tienes, cuánto vales. Pero en la filosofía del mundo sí es así. Entonces, por eso que muchos cristianos son seducidos con ese falso evangelio, que es una palabra que te hablan de la Biblia y todo, pero está, ¿qué cosa? Contaminada, está totalmente transgiversada, está totalmente adulterada. Y esa palabra adulterada, por más que tenga algunos pasajes bíblicos, pero como los tuercen, así como la serpiente hizo en el huerto, torció la palabra, con que Dios os ha dicho eso, no es verdad, sino que es de esta manera. Le dio otra interpretación a lo que Dios había dicho. Entonces el diablo va a usar, hermanos, también a sus propios ministros y los va, hermanos, los va a introducir, ¿ok? Se van a infiltrar dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias como falsos maestros, pero que hermanos, la iglesia no se va a dar cuenta, los va a recibir como si fueran ministros de Dios, como si fueran ungidos de Dios, pero estos ministros, por cuanto son ministros del diablo, por eso recuerden lo que enseña la Escritura, hermanos. Cuando Pablo escribe a los Corintios, le dice, y esto no es de sorprendernos, dice, porque el diablo se disfraza como ángel de luz, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, se disfrazan como pastores, como apóstoles, como profetas, pero lo que realmente son, no son siervos de Dios, no son ministros de Dios, no son ministros del diablo, que el Señor los reprenda, hermanos, pero la función de ellos es arrastrar al pueblo de Dios. ¿Y cómo? Introduciendo, transgiversando la Escritura, por eso que es el agua que sale de la boca del dragón. Sale agua como un río para arrastrar. ¿Y ese río, qué significa ese agua? ¿Qué significa? Enseñanza. Doctrina. Por medio de la doctrina torcida, por medio de la doctrina distorsionada, que no se ajusta a la voluntad de Dios, sino a los deseos y a los apetitos carnales, entonces arrastra a los creyentes a amar al mundo y a seguir la corriente del mundo. Por eso, hermano querido, si yo muchas veces le he hablado hasta la saciedad y usted muchas veces se habrá hasta cansado cuando yo muchas veces les hablaba del peligro de este evangelio, que es el evangelio de la prosperidad, donde estos ministros, estos falsos ministros que son ministros de Satanás, están enseñando en las congregaciones a que la voluntad de Dios no es que usted y yo seamos pobres, sino que la voluntad de Dios es que seamos ricos. Eso, hermanos, no viene del corazón de Dios. Eso no es, hermanos, la palabra del Señor. Y todavía transgiversan la Escritura, citan Joel y dice, porque dice la Escritura, diga el pobre, rico soy. ¿Dónde dice eso, hermanos? ¿Dónde dice eso? Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Pero no le está diciendo como una declaración, como una confesión positiva, sino que él está diciendo, y Joel está advirtiendo al pueblo, mire, el día del Señor llega, que es la invasión que venía de parte de Asiria, así que prepárense, porque la invasión va a llegar y la guerra va a venir y ustedes van a tener que pelear. Así que aún los débiles, prepárense en su corazón, porque van a tener que guerrear como si fueran fuertes. No le está diciendo en un sentido de confesión positiva, diga el débil, fuerte, no, yo soy fuerte. No, hermanos. No tiene nada que ver con ese tipo de enseñanzas. Pero esas enseñanzas son las que se han metido entre las congregaciones. ¿Y qué es esa cosa? Hacer que el creyente, el cristiano, se acomode a la corriente del mundo. Cuando el cristiano ya no, hermanos, ya no anhela hacer la voluntad de Dios, ya no anhela, hermanos, aborrecer las cosas de este mundo, sino que comienza a anhelar las cosas de este mundo. Comienza a anhelar las riquezas, comienza a anhelar la fama. ¿Por qué cree usted, hermanos, que tantos, y la vez pasada se los dije, tantos cantantes que en su inicio eran ministros que cantaban en las iglesias muy lindo, muy modestamente, ahora no, ahora ya son artistas famosos dentro del cristianismo y que cobran miles de dólares por una presentación en un estadio o en una iglesia? Como se los comenté, Marco Witt, Marco Barriento y toda esa gente que usted escucha y que escuchamos también para sus canciones, pero todos ellos cobran, hermanos, alrededor de $30,000
por una presentación. Miel San Marcos, Marcos Witt. Y cuando usted llama y le piden que tiene que tener hotel de 5 estrellas y una cierta de comidas y tiene que pagarle usted el boleto de avión, ida y vuelta y todo. Los predicadores lo mismo. Se han vuelto avaros, amantes del dinero, amantes de los placeres, más que de Dios. Entonces cuando el creyente se amolda a la corriente del mundo. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Tu corazón es tu mente. Por eso que aquí nos habla de la renovación. Aquí esta versión dice la renovación interior, pero es la renovación de tu mente. Transfórmense por medio de la renovación de nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque tú vives y actúas conforme tú piensas. Si en tu mente está, tienes que ser rico, tienes que ser rico. Mi mamá me enseñó, tienes que ser rico, como sea, tienes que ser rico. Entonces, esa es la forma de pensar del mundo. Eso es lo que el diablo le dijo. ¿Cómo es posible que tú pases hambre si verdaderamente eres hijo de Dios? Diga conmigo, con pan o sin pan, soy hijo de Dios. Porque tú no eres hijo de Dios porque tengas pan o no tengas pan, porque tengas máquina o no tengas máquina, o porque tengas casa o no tengas casa. Tú eres hijo de Dios porque has creído en Cristo Jesús y has sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. Y no depende si tienes dinero o no tienes dinero, si eres pobre, si eres rico. No. Depende de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor tuyo y en favor mío. Porque a todos los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero la enseñanza que viene de la serpiente y del dragón, que se están predicando en las iglesias, es no, la voluntad de Dios no es que tú seas pobre. La voluntad de Dios es que tú seas rico, que tengas buenos carros, buenos Ferraris, buenas casas con piscinas, porque somos hijos del rey. Y ahí, hermano, toda esa gente, esos miles de gentes en esa congregación. Amén, gloria a Dios. Yo veía, hermanos, a este falso apóstol. Yo no sé, yo no entiendo, hermanos, cómo hay cristianos que lo escuchan. Que se llama Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado, un día se puso en una enseñanza, se puso un saco. Le dijo, tráigame el saco. Mire, hermano, dije, yo quiero bendecirlos, le dijo. Quiero orar por usted y bendecirlos. Y llamó a uno de sus colaboradores y le dijo, tráeme el saco. Y le trajeron un saco todo roto, como de un vagabundo. Un saco eterno, ¿verdad? Y se puso. Y agarra y dice, ¿quién quiere que yo lo bendiga? Pero es como que si se hubiera disfrazado de un harapiento, de un mendigo. Y rompía más todavía el saco que le dieron, ¿no? Y dice, ¿quién quiere que yo lo bendiga? Y todos decían, no. Y él dice, pues claro, pues ¿cómo lo voy a bendecir yo en esta condición? Para yo poder bendecirlo a usted, yo primero tengo que quitarme estos atuendos de miseria, de pobreza. Ahora sí, se sacó ese saco, pásame mi saco. Y se pusieron su saco, pues, de que cuesta miles de dólares. ¿Cuántos quieren que lo bendiga? Ahora sí, la gente, sí, ahora sí bendícenme, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es eso? La corriente de este mundo. Y es triste porque miles, y si no por decir millones, de cristianos están siendo arrastrados por ese río que sale de la boca del dragón. Que son esas doctrinas mundanas, esas doctrinas que no salen del corazón de Dios, sino que salen del corazón del mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Si un día, hermanos, usted en esta congregación, Luz a las Naciones, escucha a su servidor, o a cualquiera, hermano, de los que se paran a predicar, hablar de dinero, quitarle el dinero y hablar solo dinero, levántese y váyase. Levántese y váyase. Porque esa doctrina y ese evangelio, es el evangelio de la serpiente, es el evangelio del dragón, no es el evangelio de Cristo. Cristo se hizo pobre para que con su pobreza
nosotros fuéramos enriquecidos. Pero esa riqueza no es material, es una riqueza espiritual. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por eso 1 Juan 2:16, hermanos, dice, pues toda la corriente del mundo, mire cómo traduce esta versión, la Biblia latinoamericana la traduce de esta forma. 1 Juan 2:16 al 17 dice, pues toda la corriente del mundo no viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. Mire, para que usted vea lo que es el mundo. Los malos deseos de la naturaleza humana, o sea, los deseos de la carne. El deseo de poseer lo que le agrada a los ojos. Y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad, reino de Dios. Reino de Dios, gobierno de Dios. El que hace la voluntad de Dios, el que vive en el reino de Dios, que hace la voluntad de Dios, vive para siempre. Entonces note qué tremendo, hermanos, esta versión. Por eso le he puesto aquí, pues, dice, pues toda la corriente del mundo no viene del Padre, sino del mundo. Y nosotros podríamos añadir aquí, con todo el contexto que estamos viendo, viene de la boca misma del dragón. Porque el dragón es el Dios de este mundo. Es el príncipe de este mundo. Entonces, por eso, hermanos, se nos manda a nosotros de no amar al mundo, de no seguir la corriente del mundo, de no vivir como el mundo vive, con la misma forma de pensar, con la misma forma de actuar, con los mismos deseos, con las mismas metas. ¿Cuánto escucho, hermano? Y incluso me da tanta pena porque incluso a mi propio pastor lo escucho tanto hablar de que Dios, el deseo de Dios es concedernos nuestros sueños. ¿De dónde sacan esas tonterías? Dios no está interesado en cumplir tu sueño ni mi sueño, hermanos, porque tu sueño y mi sueño están totalmente alejados de la voluntad de Dios. Dios tiene el deseo de cumplir sus propósitos en tu vida, el propósito suyo, cumplirlo en tu vida y en mi vida. Él no es, hermanos, un Papá Noel, Él no es un, hermanos, ¿cómo le llaman? Un genio de la lámpara para cumplir nuestros sueños y nuestros deseos. Porque mayormente, como seres humanos, nuestros deseos y nuestros anhelos y nuestros planes y nuestras metas están casi en su gran mayoría lejos de la voluntad de Dios. Por eso que el Señor le dice, porque vuestros caminos no son mis caminos y sus pensamientos no son mis pensamientos. Porque así como están de alto los cielos de la tierra, así son de alto, así se separa mis caminos y mis pensamientos. Entonces, Dios no está interesado en cumplir nuestros sueños. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo fui a Perú en el 2015, mi pastor me dijo, hermano José, me dijo, tienes que enseñar a la iglesia allá en Italia a que sean soñadores, a que persigan sus sueños, porque Dios está interesado en cumplir sus sueños. Dios no está interesado en cumplir tu sueño ni mi sueño. Dios está interesado en hacer su voluntad, el diseño que Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Él está interesado, hermanos, en que el carácter de Cristo se forme en tu vida y en mi vida. Pues para eso hemos sido predestinados, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo amado. Para eso nos predestinó, para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. No para parecernos, hermanos, a un famoso del mundo, a un rico del mundo. No, no, no. Entonces, ¿qué es el mundo? Los deseos de la carne, o sea, de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Todo lo que tus ojos miran y anhelan. Y el orgullo de las riquezas. Pero todo eso se va a acabar. El mundo se va a terminar con sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios, hermanos, el que se somete al gobierno de Dios, vivirá para siempre. A su nombre, gloria. Vamos a ver uno más. Hay varios, pero vamos a ver uno más. ¿Cómo arrastra, hermanos, el dragón? Por medio de la duda. Santiago 1:5 al 7. La Reina Valera del 60 traduce de la siguiente manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿cómo es que el enemigo te va a arrastrar, hermanos, para sacarte de la voluntad de Dios, para sacarte del gobierno de Dios, para sacarte del reino de Dios? Por medio de la duda. ¿Por qué? Porque la duda es todo lo opuesto a la fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Pero si retrocediere, o sea, eso quiere decir, si duda, no se agradará de tal mi alma. Entonces el justo, usted y yo hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo, por medio de la fe en Cristo. El justo, usted y yo, por la fe viviremos. Lo opuesto a la fe, ¿qué cosa es? La duda. Por eso le hablábamos el día, hermanos, el día domingo, que todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que está pasando, está afectando no solamente a incrédulos, sino también a cristianos, a pastores. Y hermano, y aquí le hablo con conocimiento de causa, pues usted mismo lo sabe. En este año, hermano, he perdido a mi madre. Y yo cuando mi madre estaba enferma, cuánto le oré, cuánto le pedí, le lloré, hermano, al Señor, que no se la llevara, que me la dejara. Porque yo amaba muchísimo a mi madre. Y el Señor se la llevó. Y no solo eso, usted mismo, ahorita mismo, usted lo sabe, hermanos, he sido contagiado también con este virus. Y entonces el enemigo lo primero que hace, mete duda. ¿Duda a qué? A la palabra de Dios. ¿Duda a qué? A las promesas de Dios. ¿Duda de qué? De las verdades de Dios. ¿Qué es lo que inyectó la serpiente en Eva? La duda. ¿Con que Dios ha dicho esto? Ella dice, no, nos ha dicho esto. No, no es verdad. Sino que sabe Dios que el día que de él coman, seréis como Dios o dioses conocedores del bien y del mal. Entonces, ¿qué cosa le sembró en la mente de Eva, en el corazón de Eva y de Adán? La duda. ¿La duda de qué? De la palabra que Dios les había dicho. Y ahí los arrastró. Ahí los arrastró. Porque la duda hace que te alejes de ese estilo de vida que Dios quiere, que es una vida de fe. ¿Y la fe qué cosa es? Creer, confiar y obedecer. A su nombre gloria. Entonces muchas veces, hermanos, con todo lo que estamos viviendo, y lo dijimos, somos seres humanos. Somos seres humanos, somos creyentes, amamos a Dios, pero somos seres humanos. Y muchas veces, hermanos, todo lo que nos sucede, a veces, hermano, el diablo inyecta ese veneno en tu mente, en tu corazón, y te va a hacer dudar. Por eso que hermanos, la epístola de Judas dice, habla de 3 grupos de personas. A los que dudan, convencedlos. Estos que estaban dudando estaban siendo arrastrados, hermano, por el dragón. A los que dudan, convencedlos. A otros, rescatarlos del fuego. Y de otros, tened misericordia, aborreciendo aún su ropa contaminada con su carne. 3 grupos. ¿Pero por qué dudan? Hermano, mire, Job fue un hombre íntegro, perfecto, pero llega un momento en que él duda también. Él tambalea, hermanos, en su fe. No entendía por qué le estaba pasando lo que le estaba sucediendo. ¿Por qué, hermano, la mano de Dios estaba sobre de él? El salmista, en el Salmo 73, Asaf, comienza a dudar al ver la prosperidad de los impíos, que todo les va bien, están sanos, saltan, brincan, no tienen pesares, están gorditos, sus ojos se les salen, sus hijos la pasan lindo, mientras los justos son azotados todo el día. Todo les va mal, se enferman. Entonces él dice, por un momento, y dice, casi mis pies resbalaron.
porque no entendía. Qué terrible, hermano, ¿se da cuenta cómo la duda nos va a apartar de la voluntad de Dios? Nos va a alejar del camino de fe. Por eso, hermanos, qué importante, hermanos, es estar cimentado en la palabra de Dios. Qué importante es entender, hermanos, o incluso aún cuando no entendamos ciertas cosas, no importa. Lo único que tenemos que comprender es que Dios tiene control de todas las cosas. Y si Dios permite una enfermedad, gloria a Dios, porque Dios controla todo. Si Dios permite una persecución sobre nosotros, gloria a Dios, porque Él controla todo. Nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. Si se nos muere un ser querido, nos duele en el corazón, claro que nos duele, pero gloria a Dios, porque Dios sabe por qué se lo llevó. Nosotros hubiéramos querido que esté con nosotros, hermanos, pero solamente Dios sabe por qué hace lo que hace y por qué permite lo que permite. Si estamos enfermos y no podemos brincar, no podemos saltar como el resto de la gente que lo hace, están sanos y ni siquiera les importa, hermanos, ni se acuerdan de Dios ni nada. Y nosotros, hermanos, tal vez ahí con dolores, que la columna y que la rodilla y que tantas cosas. Y miramos a los otros, a los impíos, por así decirlo, que brincan y saltan. Y uno dice, ¿cómo así? Y te viene la duda. Pero inmediatamente, hermanos, tenemos que pararnos nuevamente y decir, gloria a Dios. Porque si Dios así lo quiere, si Dios me quiere de repente hasta inválido hasta el día que me muera, pues así será. Sea hecha su voluntad y no la nuestra. Entonces tenemos que entender este tipo de cosas, hermanos amados. Todo lo que está viniendo en el mundo ha sembrado duda en el corazón de muchas personas, de muchos creyentes. Como lo decía nuestra hermana Rocío, hay gente que ahora, incluso la propia gente del mundo, que está siendo arrastrada por esa corriente y que está ahí en esa corriente, pero la gente del mundo del mismo dice, ¿dónde está Dios? Y mire, si usted se pone a pensar, cuando la gente del mundo dice, bueno, y está toda esta pandemia, ¿y dónde está Dios? Y nos mira a nosotros, y que nosotros también, hermano, estamos siendo afectados. Entonces ellos dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Se acuerdan lo que le decían al salmista, verdad? En el Salmo 42. O 45, no recuerdo bien. Porque todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si tú le sirves a Dios y tú crees en Dios, ¿por qué te va mal? ¿Por qué también estás enfermo? Mira, ¿por qué estás en el hospital? ¿Por qué esto y por qué lo otro? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Mas Dios un día responderá. Dios un día responderá, hermanos. Un día pasaremos de todo esto y Él nos dará, como hablamos el día domingo, un reino glorioso, donde ya no habrá más muerte, no habrá enfermedad, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más nada. Pero en el proceso tenemos que andar por fe. Porque si dudamos, no piense que recibiremos cosa alguna del Señor. A su nombre, gloria. Mateo 21:18 dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El gran enemigo de la fe, y por la cual el diablo arrastra a los creyentes, es la duda. Entonces, hermanos, no permitamos que el diablo nos arrastre por medio de la duda. Amén. Y vamos a terminar con esto, con este texto que está en Mateo capítulo 14, verso 23 al 32. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo o no temáis. ¿Se acuerdan que hablamos? No temáis. Qué lindo, ¿verdad? Yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esta historia usted la conoce, como Pedro realiza, hermanos, una hazaña maravillosa, ¿verdad? Que ninguno de los otros discípulos pudo hacer. Caminar sobre las aguas del mar como Jesús lo estaba haciendo. Y él caminó por fe, porque le dijo, cuando le dijo: si verdaderamente eres tú, manda que yo también vaya a ti sobre las aguas. Entonces el Señor dijo: ven. Él obedece la palabra, desciende de la barca y comienza a caminar, hermanos, sobre un mar. Pero no era un mar como una piscina, era el mar que se estaba, hermanos, azotando las olas y el viento. Y él está caminando, pero de pronto, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces apartó los ojos del Señor y comenzó a ver el viento y las olas que azotaban y tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué comenzó a hundirse? Porque comenzó a dudar. Entonces la duda es una de las estrategias que el diablo usa para arrastrarnos y apartarnos de la voluntad de Dios. Entonces por eso el Señor lo va a reprender aquí a Pedro y le va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy el mundo está atribulado. Las olas y el viento de las naciones, hermanos, están siendo azotadas. Y los hombres, los seres humanos, están turbados, angustiados, muchos sin esperanza, muchos se están suicidando. Pero en medio de ese mundo atribulado, tiene que haber un pueblo que, aunque le venga lo que le venga, se mantiene firme en su Señor. Se mantiene firme y vive por fe, confiando. Nuestro Dios tiene el poder de librarnos de cualquier adversidad. Pero si aún así no lo hiciere, con todo alabaremos y bendeciremos su santo nombre. Mis amados, hay mucho aquí para hablar. Será materia de otro momento en que podamos continuar con todo esto. Pero vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. Entonces, dos cosas queden en tu corazón de cómo el enemigo va a querer arrastrarte para apartarte de la voluntad de Dios, del camino de Dios, y para que seas condenado juntamente con Él. Número 1, la corriente de este mundo. Y número 2, la duda. Y hay muchas cosas más, pero que en otra ocasión, con la ayuda del Señor, lo estaremos viendo. Que el Señor bendiga vuestras vidas y que la gracia, el amor y la misericordia de Dios reposen sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.